a las trabajadoras del hogar. Estas mujeres que vienen y además de ocuparse de sus casas, tienen mi casa limpia, bonita, siempre me sonríen. Y yo llego a mi casa y parece que una hada madrina pasó por aquí y dejó todo bien. Esas son las mujeres mexicanas que yo admiro. Las mujeres mexicanas trabajadoras, que les importa su familia, que quieren que sus hijos estudien, que ellas mismas están estudiando porque saben que se van a superar y que hacen trabajo muy importante para que yo pueda hacer el mío. De las mujeres científicas que más admiro, pues es Silvia Torres. Silvia Torres es una astrónoma mexicana, sumamente lista. De niña la trataban mal, no en su casa ni mucho menos, pero porque era morena y porque era protestante. Incluso alguna trabajadora doméstica dijo que ella se iba a ir al infierno porque no creía en Dios y además pues era morena, en cambio su hermanita que era blanca, pues ella sí se podía ir al cielo. Silvia Torres estudió física, después astronomía, hizo un doctorado en Berkeley, muy destacada, y cuando regresó a México, todo el mundo le decía que el trabajo que ella hacía, pues lo hacía el marido, y que ella pues obviamente no era la responsable de las publicaciones. Así es que dejó el campo de investigación, donde lo estaba haciendo muy bien, para abrir un nuevo campo de investigación. Fue la primera mujer mexicana que utilizó un satélite ultravioleta, un satélite que estaba en el espacio y mandaba cierto tipo de radiación a la Tierra. Era antes de las delicias del Internet, así es que ella se iba a Baltimore ahí a recibir los datos, sentada en un sillón muy incómodo toda la noche. Los satélites observan también de día, pero a ella le tocaba el turno de la noche. Ella abrió este campo nuevo, analizó unas estrellas que eran como el Sol, y cuando el Sol se va a acabar, como estas estrellas se inflan y queda el núcleo de la antigua estrella que emite radiación ultravioleta, y ella fue la primera en ver esto. Pero no se sabía qué era esta luz que mandaban estas estrellas, no se sabía qué era, qué representaba, y ella descubrió lo que era. Silvia ha sido tan destacada que fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional, es decir, de la organización más importante del mundo en materia de astronomía, y lo hizo muy bien. Así es que Silvia Torres es un gran ejemplo, además es muy buena abuelita, le hace disfraces a su nieta para fin de año, hace galletas. Un día llegué a su casa y sacó un litro de leche y dijo, estoy echado a perder, y pensé que le iba a echar al caño, y no, en ese momento agarró un paño, un cuajo y hizo un queso. O sea, es increíble Silvia. Yo creo que es de las mujeres más admirables que hay, y ojalá muchas chicas mexicanas se den cuenta que pueden ser como ella o mejores. Una de las, bueno, existen muchísimas mujeres destacadas en el mundo de la astronomía, pero una de las más queridas es Jocelyn Bell. Es una astrónoma británica que construyó una de las primeras antenas para recibir radiofrecuencias del espacio. Parecía un tendedero, así, con su hilito así colgado en unos campos de Cambridge en Inglaterra, y recibió una señal del espacio, y no sabía qué era un parpadeo muy rápido. Se llaman los pulsares ahora. Pero cuando ella lo descubrió, ella y su asesor no sabían qué eran. Incluso pensaban que eran señales extraterrestres, y así es que mantuvieron este descubrimiento secreto hasta que descubrieron muchos objetos así y se dieron cuenta que en realidad eran estrellas que giran, que tienen manchas muy brillantes y giran varias veces por segundo, y por eso se ven estos pulsos como si fueran un faro. Fue un descubrimiento importante, y el premio Nobel se lo dieron a su jefe y no a Jocelyn. Pero todo el mundo sabía que ella era la buena. Así es que hace algunos años, cuando se reunió la Unión Astronómica Internacional y estábamos todos en la República Checa,
y teníamos que decidir si Plutón era planeta o no. Pues todos los días había discusiones, cada día en el periódico del Congreso decía, pues todavía no se deciden si Plutón es planeta o no. Todos los días había sesiones de 1 hora donde durante 30 segundos alguien a favor y alguien en contra discutía si tenía que ser planeta o no. Básicamente Plutón es un cuerpo como miles de otros que están formando un cinturón como de asteroides más allá de Neptuno. Le salió cola, parecía cometa, pero después se descubrió una luna y dijeron, no, pues sí es planeta, pero después un asteroide de estos cercanos también tenían satélites, entonces bueno, pues siempre no. En fin, la discusión iba por ahí. La cosa es que ya era el último día de la votación. Todas las noches salíamos del Congreso y estaban los medios así como con el Papa, bueno, estoy exagerando, pero ya saben, y nada, ¿no? Muchos de nosotros nos dimos cuenta que hay muchísimos otros objetos más allá de Neptuno. Y para muchos maestros es un problema enseñar los nombres de los planetas. Lo único que se enseña en la astronomía en todo el mundo son los nombres de los planetas. Y si empezaban a ser 20 o 30, pues iba a ser un problema. Así es que pensábamos que era mejor que hubiera poquitos planetas. Y en el caso de Plutón, por ejemplo, pues que fuera, para no hacerlo asteroide, bueno, un planeta enano, y también Ceres iba a ser un planeta enano. Y la única persona capaz de organizar esa votación en un ambiente tan polarizado fue Jocelyn, porque todo el mundo sabía que ella iba a ser honesta, iba a hacer bien la votación. Ella con mucha claridad explicó de qué se trataban los argumentos de un lugar y de otro. Los norteamericanos mandaron sondas a Plutón y por supuesto que querían que fuera planeta. Además, un norteamericano lo descubrió. Pero por otro lado, el resto de la comunidad internacional pues consideraba que parecía más bien un asteroide. Justo antes de la votación estaba Jocelyn en el baño lavándose las manos, ya poniéndose bonita para la votación, y la vi y le dije, ay, voy a hacer lo que no hay que hacer jamás, pero dije, por favor, ¿me puedo sacar una foto con usted? Y bueno, dijo que sí. Pobrecita, sí estaba muy nerviosa. Pero hizo la votación y todo el mundo confió en ella. Y bueno, como saben ustedes, por eso Plutón ya no es planeta. Igual ahora se revisa esta cuestión, pero eso es lo de menos. Jocelyn, para en el corazón de todos los astrónomos, es una premio Nobel. La principal barrera que he tenido, como muchas mujeres, ha sido la familiar y la social. ¿Quién lo iba a decir? Pero bueno, mi papá quedó viudo cuando yo era muy niña y él pues quería que yo me quedara a cuidar a mis hermanitos. Después cuando me casé, pues mi marido decía que era más barato si me quedaba en la casa a atender la casa que si trabajaba, porque los salarios en la UNAM eran bajos y él pues era industrial, o sea bueno, mi suegro consideraba que lo que yo hacía no servía para nada. En fin, la sociedad es la que es de quien he sentido más presión. Yo he puesto mi principal esfuerzo en divulgar la ciencia y durante mucho tiempo, en particular cuando yo empecé, se consideraba que era algo irrelevante, que era algo que alguien podía hacer en su tiempo libre y no tenía por qué ser importante hacer divulgación de la ciencia. Sin embargo, yo siempre lo hice y eso me hizo retrasarme más que muchos compañeros en mi desarrollo académico premiado, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que la divulgación de la ciencia es muy importante. Los seres humanos tenemos derecho a aprender, a saber, a entender, a disfrutar de la naturaleza. Y si la sociedad no valora a la ciencia, pues es muy difícil que la patrocine. Además, ahora el conocimiento es multidisciplinario y si sabemos de muchas cosas, es más posible que innovemos y descubramos cosas nuevas que nos beneficien a todos. Así es que, pues en mi opinión, hay que dedicarse a lo que a uno le gusta con pasión. Y bueno, si los demás opinan que lo que uno hace no vale la pena o no sirve para nada o es irrelevante, pues no importa, de lo que se trata es ser feliz. Bueno, obviamente yo desde niña siempre me sentí incapaz,
Pues era el entorno social, yo creo. Yo iba a un colegio francés, siempre saqué 0 en francés, por fortuna sacaba 10 en matemáticas. Y bueno, pues las cosas cuando se murió mi mamá eran difíciles en la casa, mi padre era muy severo. Después entré a la Facultad de Ciencias y pensé que ahí iba a ser la buenaza, pero resulta que ahí estaban los buenazos de todo México, así es que me volví a sentir muy acomplejada. Después, pues yo tenía que trabajar para mantenerme porque me fui de mi casa, cosa que no se hacía en esos tiempos. Y siempre me sentí así como rezagada y mal. Y después cometí un error muy grande. Y como yo sacaba 10, pensaba que sabía. Y un día no me saqué 10 y me di cuenta que había dejado de estudiar. Y es un error que pagué a un gran precio. Creérsela es una tontería muy grande. Uno nunca debe pensar, o bueno, al menos en mi caso, nunca debo pensar que sé, nunca debo dejar de estudiar, nunca debo de tratar de buscar otras cosas, nunca debo dejar de escuchar a otras personas, porque eso es una gran limitación. Tener una mente abierta y siempre estar dispuesto a saber más es un tesoro. Así es que muchas veces, como le sucede a muchas mujeres, nosotras somos nuestra propia limitación. Nosotros nos ponemos las barreras. Nosotros nos creemos cuando alguien opina mal de nosotros que tienen razón y no necesariamente es verdad. Las mujeres podemos hacer lo que querramos cuando queremos, vivimos más que los hombres, así que podemos dedicar varios años de nuestra vida a la crianza de los niños y ser felices. De lo que trata la ciencia básica, como la astronomía, es de avanzar el conocimiento. No busca nada absolutamente práctico. No busca que disminuya el precio de las tortillas, por ejemplo. Uno diría, bueno, ¿por qué las naciones invierten tanto en ciencia? Bueno, invierten en ciencia porque saben que la ciencia básica produce tecnología y esta poco a poco se va incorporando al bienestar de las personas. Para avanzar el conocimiento hay que saber hacer buenas preguntas. ¿Y qué nos mueve a hacer las preguntas? Pues la curiosidad. Pero para ser curioso hay que ser libre, hay que pensar de otras maneras, hay que ser audaz, hay que arriesgarse. Mis hermanos, mis novios, bueno, mucha gente muy cercana a mí siempre me ha dicho que estoy loquita porque soy libre, porque pienso diferente a otras personas. Pero bueno, en eso consiste ser creativo, ser diferente, ser ocurrente. Y bueno, pues igual le caigo mal a algunas personas, como muchos nos caen mal a nosotros, pero eso no quiere decir que yo deba renunciar a mi libertad. De niña mi ilusión máxima era, además de ser mamá de 12 hijos, ser cirquera, trabajar en un circo. Yo soñaba en domar, subirme a los elefantes y hacer estas gracias con los elefantes. Y bueno, cuando me dieron el premio Kalinga de la UNESCO y fui a la India, mi ilusión era subirme a un elefante, no se pueden imaginar. Y también quería ser trapecista. Cada Navidad le pedía a Santo Claus un trapecio, esos enormes con una red para poder volar por los aires. Nunca hice eso. Ya después de más grande iba a los circos y me deprimía mucho por la mala condición de los animales y pues la pobreza de los cirqueros. Esa ilusión se me fue apagando. Pero creo que sigo haciendo locuras. Tomaba clase de baile y brincaba y todavía de repente cuando explico si hay orilla o no del universo me subo a una mesa y doy un salto al abismo. Bueno, no al abismo, unos centímetros. Pero sí esta cosa de hacer suerte y eso pues la sigo haciendo. Ojalá pudiera yo escribir de manera así libre y creativa
pero no, mis libros son como muy técnicos, muy sencillitos, muy de explicar las cosas. Me encantaría tener este don de las palabras y de usarlas de manera poética, pero nunca he podido hacer eso. Cuando doy autógrafos, trato de mirar a la persona y de escribir algo a propósito de la persona. Trato de que los autógrafos sí tengan que ver con cómo yo veo a esa persona. Y hay ocasiones en que siento que lo que les escribo sí les hace sentido. De vez en cuando veo que les salen lagrimitas en los ojos o me abrazan con todo cariño y pues me siento bien. Porque sé que las mujeres tenemos que luchar mucho para lograr hacer lo que queremos hacer y que vivimos en un mundo de prejuicios donde se piensa que es bueno sufrir y que las mujeres somos menos valiosas que los hombres. Y no es tal. A mí me tocó vivir en la época del 68. Fue una revolución. Y como en cualquier revolución, cada persona cree que es su revolución. Y muchas mujeres de mis tiempos decidimos que era nuestra revolución para poder estudiar lo que quisiéramos, pero que necesitábamos probar que éramos las mejores. Había otras condiciones que nos favorecieron, por ejemplo, ya había pastillas anticonceptivas, así que podíamos decidir qué hijos íbamos a tener y cuándo. La cosa es que luchamos por esto, por poder trabajar fuera de casa y ser muy buenas. Esto tuvo consecuencias desastrosas, porque más mujeres quisieron trabajar fuera de casa y los salarios disminuyeron y ahora en muchas ocasiones las dos miembros de una familia tienen que trabajar para poder sostener a la familia. La segunda consecuencia desastrosa es que las mujeres pensaron que tenían que ser buenas en todo, buenas en el trabajo y buenas amas de casa y buenas amantes y buenas cocineras y buenas mamás y además tienen que ir al gimnasio, en fin, una cosa de terror. Y la generación de las mujeres que me siguieron a mí siempre se veían cansadas, agotadas. Yo creo que las mujeres de ahora ya no tienen que demostrar absolutamente nada. Ya sabemos que las mujeres podemos ser buenas en lo que querramos. Ya sabemos. Ya hay ejemplos de mujeres notables por todos lados. También ya sabemos que no pasa nada si la casa está desarreglada, si no sabemos hacerle trencitas a nuestros niños, no tenemos que ser las mejores en nada. O sea, de lo que se trata es de ser feliz. Así es que yo les diría a las chicas que ya no se preocupen por demostrarse ser las mejores, ni mucho menos. Si les aspiran a eso, qué bueno, pero ya no tienen que probarse nada. Sean felices. Muchas gracias por invitarme a su proyecto, espero que sea muy exitoso. Las mujeres necesitan un empujoncito y los papás y las mamás de las niñas que quieren ser científicas o ingenieras o dedicarse a la robótica o la inteligencia artificial también necesitan un empujoncito. Mamás, sus niñas sí pueden ser ingenieras, técnicas, hay trabajo bien pagado para esas disciplinas. Impúlsenlas si eso es lo que les gusta, o al menos no les digan que no. Hace falta que más mujeres se incorporen a las matemáticas, a la ciencia, a la tecnología y a las ingenierías. Denles permiso de estudiar.